Mañana y el tema es de la luz a las tinieblas. Entender esta enseñanza que tiene que ver con parte de la doctrina del ser humano, del hombre, es importante. Y vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Y dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, como el pecado, ¿qué? Entró. Como el pecado entró en algún momento de la vida del ser humano, el ser humano fue sin pecado. Pero entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a orar. Amado y soberano Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice, Padre Celestial, tu palabra, bendice la enseñanza, Señor, que todo lo que se vaya a exponer glorifique y exalte tu nombre. Y, Señor, danos ese entendimiento, ilumina a cada uno de los presentes, Señor, para que podamos comprender con claridad tu mensaje, y llena de gracia a tu iglesia, Señor. También te pedimos, Padre Celestial, que nos limpies de todo aquello que no te agrada, que no te gusta, Señor, que nos perdones de nuestro pecado, para que con un corazón limpio, Señor, podamos todos glorificar y exaltar tu nombre. Bendice la enseñanza, la ponemos en tus manos. Úsame, Señor, te lo pedimos y te lo ponemos todo en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Por qué un desorden? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la envidia, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón? ¿Por qué las adicciones? ¿Por qué tantas cosas en el mundo? ¿A qué se debe? Así fue el plan de Dios, así fue el original plan de Dios. Dice la palabra, ¿acaso así fue? Bueno, vamos a analizarlo, porque hay muchas preguntas que el mundo tiene. Oye, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la maldad en las calles? ¿Por qué un padre asesina a una pequeña, a unos niños? Y hay muchas cosas que el mundo se pregunta. Y bueno, desde luego que la palabra tiene respuesta. El pecado entró en el mundo por un hombre. El mundo en un principio era sin pecado, pero entró por un hombre. Y tal hombre, en un principio, Dios lo había creado y lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero hubo algo que sucedió en el ser humano, de tal manera que cuando pecó, entró al mundo la muerte. Y es decir, que la muerte en un principio no existía. No existía, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por eso la enseñanza de la luz a las tinieblas, basada en parte de la doctrina del hombre. Y para que podamos comprender este verso, por favor, iremos a Génesis. Vamos a analizar cómo era el plan del Señor, cuál era el plan. ¿Era acaso el plan de Dios que hubiese pecado en el mundo, que hubiera maldad? Y creo que hoy te vas a llevar una respuesta bíblica. Génesis, por favor, capítulo 1, verso 26. ¿Ya están por ahí? Entonces dijo, ¿quién?
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo creo y estoy convencido que Dios creó al ser humano perfecto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo creó a imagen y semejanza suya. Y en ese sentido, a imagen y semejanza se señala que lo creó en justicia, en santidad y en verdad. Y por otro lado, también lo hizo un ser con intelecto, con emociones y con voluntad. Es decir, que el ser humano fue la creación, la obra maestra de Dios. Al crearlo, es la única persona o el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Nada creó igual Dios. Y no solo eso, sino que después de haberlo creado le dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, cuando Dios formó al ser humano, lo creó en una luz. No había pecado en él. Lo creó recto. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 29. No solo Dios lo hizo a su imagen y semejanza, sino miren cómo lo creó el Señor. Eclesiastés 7, 29. ¿Están por ahí? ¿Sí? ¿Ya abrieron su Biblia? Abran su Biblia, ¿sabes? Por si tarda o se va la luz, ahí la tenemos a la mano. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto. Sí, lo hizo recto, lo hizo a imagen y semejanza, lo hizo sin pecado. El ser humano en un principio andaba en la luz, en una relación con Dios. No había odio, no había amargura, no había rencor, no había adicciones, no había guerras, no había maltratos, no había malas palabras, no había malos pensamientos, no lo había, no lo existía. La obra maestra del Señor al crear el ser humano lo creó perfecto, sin mancha y en orden. Lo creó recto. Pero ellos buscaron muchas, ¿qué? Prevención. Y vas a ir comprendiendo, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya tantas perversiones? ¿Acaso porque es muy fácil echarle la culpa a Dios de las cosas que suceden, de las cosas que acontecen en el mundo? Pero debes de saber que cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza, recto, sin pecado. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, la palabra enseña que, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y la palabra recto es que, pues no lo hizo nada torcido. Nada torcido. No había engaño, no había mentira, no había celos. Es más, Eva no era tóxica. No. Sí, mi amor. Oye, sí, corazón. Voy a llegar a tal hora. No hay problema, mi amor. Hermanos, no. El primer matrimonio creado por Dios no llegó en un momento de su vida, no discutía, no peleaba, no. Se conducían bajo la dirección de Dios, tenían una relación con Dios, estaban vivos espiritualmente, estaba todo en orden. Y así los crió el Señor. Es decir, que hubo un matrimonio que por algún tiempo no discutían. Sí lo hubo. Era pura miel ese matrimonio, en un principio.
Romanos 5:14. Romanos. Lo creó sin pecado. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde cuándo reinó la muerte? Desde Adán. A ver, pastor, pero si entonces, ¿por qué reinó la muerte? Porque es que empezó a reinar desde Adán. No que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, recto, sin pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí hay otro ser que más adelante lo explicamos. Así que, hermanos míos, Adán y Eva anduvieron en la luz, en la rectitud, en la verdad, en la santidad. Y vivieron una vida preciosa en un principio. Tan es así que Dios los colocó en el huerto. No solo los creó bellamente hermosos, sino que los pone en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén, Edén significa paraíso. Los puso en un bello lugar. Y todo estaba bien. Todo estaba bien. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí, ¿a quién? Al hombre que había formado. Salud. Puso allí al hombre que había formado. Miren qué hermoso es Dios. Me gusta mucho un verso allá en Jeremías que dice que los planes o los pensamientos de Dios son pensamientos buenos, de paz y no de mal. Así que el plan de Dios y sus pensamientos eran de bien para con el ser humano, de tal manera que lo hace recto a su imagen y semejanza, con intelecto, emocional, con voluntad, en santidad, en verdad. Y no solo eso, lo coloca en un paraíso. Lo coloca en un paraíso donde no les faltaría nada, de tal manera que Dios le da ahí en el paraíso de todo, no le faltaba nada, nada. Entonces, pastor, ¿por qué hoy hay tanta pobreza? Porque hay lugares donde no tienen para comer, donde no hay agua, donde no hay alimentos, donde hay mucha enfermedad. ¿Cuál era el plan original de Dios? ¿Que hubiese hambre? ¿Que hubiese escasez? ¿Que hubiese enfermedad? ¿Que hubiera muerte? ¿Que hubiera guerras? ¿Ese era el plan de Dios? No. El plan de Dios es que el hombre y su mujer estuvieran en el huerto del Edén. Ahí los colocó el Señor. Ahí no les faltaba nada. Vivían en un paraíso. No solo los había formado de forma preciosa y hermosa, sino que los colocó en un paraíso. Nadie de nosotros ha estado en ese lugar. Nadie. Es decir, que ellos vivieron cosas que nosotros aún no hemos vivido, en parte. ¿En qué? En cuanto a las cosas de este mundo. Verso 17. No, nada de andarse peleando. No había codicia, envidia, ni rebeldía, ni necedad, ni odio, ni rencor. No había nada de eso. Verso 17. Y miren qué le dice Dios a Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, mira amigo, ya estás formado, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirá. Es decir, que Dios les da un mandamiento, les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero hay algo que también dice la palabra, de todo árbol podréis comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué?
no comerás. Es decir, que al hombre no le faltaba nada, no había algo en lo que el hombre pudiera decir, me falta algo. No. No me imagino el huerto así con todos los árboles. Naranjas, mandarinas, guanábanas, mangos, anonas. ¿Qué más? Todo. Su hecho, no le faltaba nada. Nada, nada, nada. Estaba en un paraíso. Pero Dios le dio un mandamiento. A ver, ¿sabes qué? Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. No tienes que tomarlo, no tienes ni que comerlo. No, ¿por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios al ver creado a Adán y Eva con intelecto, es decir, les hizo del conocimiento de que existiría la muerte. ¿Cuándo? Si comían. Ellos no veían a algo morir en el paraíso, no existía la muerte, pero sí la conocían por parte de Dios, por un mandamiento, porque Él se los explica, vas a morir, y sabían que el morir era el cesar de la vida. Es decir, que la conocían porque Dios se las explica, mas no la conocían por experiencia de algo que hayan visto. Es como hoy en día que se enuncia que hay una muerte eterna en un lugar de tormento. Nadie de aquí ha estado ahí. Mas sin embargo el Señor te dice, hay una muerte eterna. Y te la explica con la palabra como en el tiempo de Adán. Pero si no la consideras, si no tomas en cuenta que lo que Dios te dice en su palabra, ¿será cierto que habrá otra muerte? Adán no sabía lo que era morir, pero sí sabía lo que Dios le había dicho. Así como hoy en día el mundo se le anuncia, hay una muerte eterna, anhelando que la crean, que hay una muerte, mas sin embargo, ¿será cierto? Algunos dudan de esto. Vamos por favor al verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que idónea para él. Es decir, hermanos, que el mandamiento de Dios hacia el ser humano, hacia el primer matrimonio establecido por Dios, varón y hembra, les planteó, no deben de comer. Y todo estaba bien, no había problema, pero surge algo. Vamos al capítulo 3, por favor. Capítulo 3, verso 6. Alguien llamado Satanás empezó a seducir, a hablar lo que no tenía que hablar. Bueno, esa es su chamba, de ir en contra del plan de Dios. En verso 6, vamos al punto. Verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno, que era bueno. Quizá lo puedes ver, pero no, él lo empezó a codiciar. El árbol era bueno, ¿para qué? Para comer, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí viene el problemota. Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Vas a morir, Adán. Si no quieres tomar en cuenta la palabra de Dios, si no la tomas en cuenta, si te rehusas a creer en Dios, recuerda, Dios te ha dicho, crean en Jesús, porque hay una muerte eterna, y Adán y Eva pareciera ser que, ¿será cierto? Cambiaron todo el paraíso, todos los árboles, todos los frutos, todo lo que Dios les había regalado y otorgado por un fruto. Y en sí no era tanto el fruto, sino la desobediencia a Dios.
Y comió y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Se comprende que había una luz en ellos que no les dejaba verse si estaban desnudos, pero cuando comen del fruto, se dan cuenta que están desnudos. En ese instante el ser humano, el hombre, muere espiritualmente. Eva, su esposa, muere espiritualmente. De tal manera que observamos aquí que pasaron de la luz a las tinieblas. De tener vida a tener muerte. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahora quiero mostrarte cuáles son los patrones de una persona que está muerta, porque los patrones que vemos en Génesis son los mismos que encontramos en todas las personas, incluyéndonos nosotros. De la luz a las tinieblas. Ahora, ¿cómo se conduce una persona que está en tinieblas? Por favor, verso 8. Y aquí quiero que razonen, reflexionen también sobre el mismo verso. Y miren cómo actúa una persona ya cuando está muerta espiritualmente, que ya no tiene relación con Dios, que pasó de estar en la luz a las tinieblas. Y aquí vemos un claro ejemplo. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué observas en este verso que hace una persona que ahora está muerta espiritualmente? Según este verso, ¿qué dice? A ver. Se esconde de Dios. Una persona que está muerta espiritualmente se esconde de Dios. Y observen, escuchan la voz de Dios. Y es interesante, la identifican. El mundo entero sabe dónde se habla de Dios, dónde se predica de Dios, dónde se enseña de Dios. Y eso me muestra que el ser humano no tendrá cómo justificarse de decir, yo nunca escuché la voz de Dios. Sí sabe. ¿Ustedes creen que el mundo entero no sabe en dónde se habla de Dios? Sabe. Pero aquella persona que está muerta oye la voz de Dios, oye la enseñanza de Dios, oye el consejo de Dios, oye la instrucción de Dios. Sí, la escucha y sabe dónde se predica y se habla. Mas sin embargo hay algo aquí en este verso. Y el hombre y su mujer se escondieron. Una persona que está muerta se esconde cuando Dios le habla, cuando Dios le está llamando, se esconde. ¿Y saben detrás de qué se escondió Adán y Eva? ¿Entre qué? Entre los árboles. El ser humano se esconde, por naturaleza se esconde de Dios y usa sus propios árboles. ¿Detrás de qué se esconde el ser humano? No tengo tiempo, estoy cansado, tengo mucho trabajo, tengo que cuidar a los niños, tengo mucha ropa que lavar. ¿Qué más, hermano? ¿Detrás de qué se esconde o detrás de qué nos escondíamos? ¿Cuáles son esos árboles que la persona muerta usa para esconderse de Dios? Porque sabes algo, ese es un patrón.
Por eso cuando invitas a la gente a las cosas de Dios, se busca de esconderse de Dios, de la presencia de Dios, y busca sus árboles. ¿Cuáles son? A ver, ¿alguien me pueda mencionar? Tengo mucha chamba, pastor. ¿Qué más? No me digan que lo saben. Si antes, ¿cuánta gente los invitó a la iglesia y decían, qué decían? A ver, díganme ustedes. Ándale, también. A ver, ¿qué excusas usabas tú para cuando te invitaban a la iglesia y no querías venir a escuchar la voz de Dios? ¿Alguna enfermedad? ¿Quién ha inventado que se siente mal para no ir a la iglesia? Se están riendo, A ver, ¿qué más? El trabajo. Así que, hermanos, la gente que está muerta se esconde de la presencia del Señor. Y así éramos todos, nos escondíamos. ¿Cuántas veces la gente, algún familiar, algún primo, alguien cercano a las cosas del Señor, te invitó, te dijo, vamos a la iglesia? ¿Cuántas veces nos rehusamos para venir al Señor? Muchas veces. Buscábamos algo de qué escondernos. Y algo que me enseña la palabra es este es un patrón que no ha cambiado, porque a la gente le sigues invitando y te sigues sacando sus árboles. Y sabes algo, hermano, se esconde. ¿Habrá posibilidad de que nos podamos esconder de Dios? Por favor, miren la palabra en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay un atributo de Dios que es la omnisciencia, que quiere decir que Dios conoce todas las cosas de una manera perfecta y anticipada, y que no hay nada que Dios no sepa, de tal manera que Dios sabe perfectamente detrás de qué nos escondemos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Este verso como me gusta, el saber que Dios está mirando al ser humano, que los ojos penetrantes del Señor lo están observando. Hermanos, por mucho que te escondas, nunca habrá algo que obstruya la vista del Señor. No, Dios te está observando y me está observando, y observa al mundo detrás de qué se esconde. Así que vemos este patrón en una persona que ha pasado de la luz a las tinieblas. Número 2, verso 9. Otra de las cosas, Génesis 3, por favor, verso 9, es que no busca por iniciativa a Dios. Sí, no lo busca por iniciativa. No es como que, hoy me amanecí, quiero buscar a Dios porque tengo un buen deseo de querer hacer las cosas bien. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, miren, mas Jehová Dios, ¿qué hizo? Llamó. ¿Por qué esperar? El ser humano espera a que Dios le busque, a que Dios lo llame, a que Dios lo invoque. ¿Por qué esperar a que Dios lo haga? El ser humano está muerto y por naturaleza no busca a Dios, sino que espera a que Dios le llame. Porque ¿quién viene a Dios y le dice, Señor, aquí, heme aquí? Tú sabes lo que soy, tú sabes lo que he hecho, tú conoces mi pasado, sabes mi presente, Señor. Pero no, el ser humano no actúa así. Primero se esconde y después vemos que espera a que Dios lo busque donde está escondido.
Vemos a un Dios ahí llamando, hablándole a aquella persona que está muerta ahora en tinieblas. ¿Por qué? No solo el Señor, nos escondemos y nos esperamos y no tenemos esa iniciativa de buscar al Señor y su palabra, su voluntad, no. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esperamos a que Dios nos confronte. ¿Por qué mejor no hubiese sido al revés? Que Adán se hubiera presentado ante Dios y le hubiera dicho, Señor, te cuento dónde estoy, Señor. He comido del árbol del cual me dijiste que no comiera. Te desobedecí, Señor. Y me duele en el corazón, me duele en el alma haber pecado contra ti. Heme aquí, Señor, tú sabes qué haces conmigo. No lo hace. Le da, deja pasar el tiempo. Y esto me enseña, hermanos, que el incrédulo muy difícil va a buscar, no va a buscar. La iglesia es la que tiene que ir y funcionar como Dios lo enseña en su palabra, de ir y predicar, porque voluntariamente la gente se esconde y voluntariamente la gente se rehúsa al llamado de Dios muchas veces. Así que nuestra labor como iglesia es de ir a buscar a los perdidos y llamarlos a la presencia de Dios, porque por sí solos, ¿qué creen? No lo van a hacer. Necesitan pasar muchas cosas en su vida, irles tan mal en su vida, venir destrozados, matrimonios que ya quebrados, familias disfuncionales, con deudas, con problemas. Es como muchas veces el ser humano quiere algo con Dios. Pero cuando las cosas están marchando, no tiene esa iniciativa. Y este es otro patrón que como iglesia debes de saber, que el ser humano que está muerto espiritualmente no busca de Dios, y por lo tanto usted y yo debemos de funcionar como tales personas para llamar a la gente a la presencia de Dios. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Dios sí sabía. El Señor sabía lo que había hecho. El Señor vio y presenció cómo empezaron a comer juntos el fruto. Dios conoce todas las cosas, mis hermanos. Todo lo sabe el Señor. Pues dice el Salmo, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes. En la arrogancia, el ser humano que está muerto no busca de la presencia de Dios. ¿Y sabes algo? Incluso el cristiano, cuando se empieza a apartar del Señor y empieza a alejarse y empieza a entibiarse y empieza a pecar, no tiene tanta iniciativa de buscar a Dios. Casi generalmente espera que alguien vaya y le diga, oye, vuélvete al Señor, arrepiéntete, acércate, volvamos a la iglesia. Y muchas veces pasa eso en la misma naturaleza del cristiano. Porque se va entibiando, se va alejando hasta que hay alguien interesado en el hermano o en la hermana o en el joven y les va a llamar, hey, ven a la iglesia. Hay veces hay ese patrón también en el cristiano, de que espera que lo busquen. Ah, no me han buscado, no me han visitado, porque está esperando. Y eso es un indicio de una persona que está ya tibia, que está enfriándose, que se está alejando y que está esperanzada que le busquen, porque por sí solo muy poco tiene iniciativa de volver a los pies del Señor. ¿Dónde estás tú? Verso 9. Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, ¿qué? Desnudo y me escondí.
Ya no tenía esa luz, ya no tenía esa relación con Dios. Es decir, una persona muerta, en vez de estar en la presencia del Señor, se esconde de la misma. Y hay algo que vemos en este pasaje, que él sabe lo que hizo y en vez de ir a Dios se esconde. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Espera, espera, espera la voz de Dios, el llamado de Dios, la instrucción de Dios, porque por sí solo muy difícil lo hace. Hermanos, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar a que Dios te confronte? Y eso me recordó a David. Cuando David pecó contra el Señor, vivía una vida casi normal para él, hasta que un día vino el profeta Natán, y eso me habla de que aún el cristiano no busca a Dios por iniciativa y ponerse a cuentas, hasta que vino el profeta Natán y le expresa todo el asunto. Es como él vuelve a Dios. Mientras tanto andaba viviendo la vida casi como un mundano. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí es donde existe por primera vez la palabra miedo. Y ahí se despierta una emoción, y las emociones negativas, el miedo, la depresión, la angustia, el terror, muchas cosas se abrieron en el corazón y en la mente del ser humano. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De la luz a las tinieblas. Se esconden de Dios. Esperamos a que Dios nos busque porque no tenemos iniciativa. Número 3, verso 11. La persona que ahora está en tinieblas no aprovecha el llamado de Dios. Miren que Dios le está hablando. Y si Dios le estaba hablando, es porque había algo de Dios que todavía lo conectaba en cierta manera como una oportunidad para que se arrepintiera. Y miren qué sucede en el verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? ¿Qué veo aquí, hermano? Que Dios le da una serie de preguntas y yo las veo como una oportunidad que Dios le está dando para que él voluntariamente venga a Dios y le exprese qué acaba de suceder. Y por más que Dios le hace preguntas, el ser humano sigue escondido. Oye, ¿cómo es que ya te habló el Señor? En vez de que salgas y te pongas a cuentas con Él, no, dejas que te siga preguntando las cosas. Es como aquel que recibe una enseñanza de donde se les enseña que tiene que volverse a Dios, a arrepentirse, y aún con la enseñanza espera otra enseñanza, pasan los días, pasan los meses y sigue actuando de la misma manera. ¿Hasta cuándo? No, luego, un día voy a regresar, un día me voy a arrepentir, un día voy a llegar a los pies del Señor, y enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza. Vemos aquí a un Adán recibiendo de parte de Dios pregunta tras pregunta. ¿Cuántas otras enseñanzas quieres o queremos para reconocer delante del Señor nuestro pecado? ¿Cuántas otras enseñanzas? ¿Quieres más enseñanza? ¿Sabes? Vengo aquí a un claro ejemplo de una persona que no aprovecha el llamado de Dios. Que por más que Dios le está hablando, Dios ya lo sabe todo. Y por más que Dios le está hablando, no aprovecha. Hermano, si tú sales igual, sin ponerte a cuentas con Dios hoy, es como no aprovechar lo que Dios te está diciendo hoy.
De entrada, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses, del cual estoy enterado? Estoy enterado. He visto lo que has hecho. Estoy viendo lo que estás haciendo. Estoy viendo tus pensamientos de lo que tienes ganas de hacer. ¿Acaso esto es oculto para Dios? Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses. ¿Acaso crees que Dios ignoraba de qué árbol había comido Adán? Dios no ignoraba, Él sabía. Y sus preguntas eran oportunidad para que del hombre saliera: Señor, no hay necesidad que preguntes. He aquí mi corazón se ha contaminado. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Le he fallado a mi esposa, le he fallado a quien tiene hijos, le he fallado a mis padres, a mi madre, le he fallado a mi hermano, le he fallado a alguien, Señor. ¿Quieres que Dios te confronte en otra enseñanza? Te he fallado a ti, Señor. Y tú lo sabes. Y aunque hoy en esta mañana me estás preguntando, ¿has hecho algo? ¿Has comido del fruto? Tu pregunta, Señor, yo sé que tú sabes la respuesta. El Señor sabe lo que hemos hecho. Pero cuando te hace la pregunta, es porque de alguna manera, hermanos, es porque de alguna manera, cuando Dios te hace la pregunta es porque Dios quiere que de tu corazón salga voluntariamente. Dice la palabra aquí: del árbol del que yo te mandé no comieses. Número que sigue, número 4, verso 11 y 12. Perdón, verso 12. Y el hombre respondió, todos: lo que hace una persona que está muerta espiritualmente es busca justificarse de sus pecados. Hermano, ¿quién es el culpable en tu matrimonio? Mi esposa. Hermana, ¿quién es el culpable en tu matrimonio? Mi esposo. Oye, joven, ¿quién es el culpable en tu familia? Mis papás. Oye, ¿quién es el mis hijos? Al trabajador, oye, ¿quién es el culpable? Mi patrón. Y le pasa con el patrón, ¿quién es el culpable? Hermanos, el que está muerto espiritualmente tiene una arrogancia que no admite su error, no admite su pecado, trata de justificarse. Sus errores los quiere justificar y busca siempre culpables. ¿Detrás de quién te justificas? Miren lo que hace Adán. Vamos a concentrarnos. Y el hombre respondió: la mujer que me diste, a ver, para los nuevos. A ver, los nuevos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A ver, de los nuevos, alcen la mano. ¿A quién le echó la culpa? A ver, ¿a quién? No, ya se los expliqué. Le echó la culpa a los dos. La mujer y a Dios. Pero sobre todo dice: la mujer que me diste, es que eres tú culpable, Señor. Tú me la diste y ella me dio. Así que, ¿qué vemos aquí en Adán? En una persona que está muerta, que busca cómo justificarse. Tus malas palabras las justificas porque alguien te hace enojar. Tus malos pensamientos los justificas por lo que sucede en tu vida. Tu mala actitud como esposo o como esposa la justificas por cómo es tu esposo o tu esposa. El ser humano se justifica y eso es lo que vemos. Vemos un patrón en la persona que está muerta espiritualmente.
Así que, hermano, sé un poquito más valiente, un poquito más humilde en reconocer, ¿sabes qué? Mira, en esta situación yo tengo parte, yo tengo culpa. Yo dejé de hacer, yo dejé de hablar, yo dejé de proveer, yo dejé de expresarme, yo dejé de amarte, yo dejé de ser atento, yo dejé de ser responsable, yo dejé de ser responsable. Yo empecé a hablar mal de ti, yo empecé a hacer cosas que no debía, yo empecé a tener envidia en mi corazón, enojo o amargura. ¿Por qué no somos más responsables los cristianos en reconocer nuestro pecado? Generalmente el ser humano no reconoce su falla. Incluso el mismo cristiano. Es que pastor, es que él, es que ella, oiga, ¿por qué no reconocemos, pastor? Miren, desde hace tiempo dejé de ser una persona amorosa con mi esposa. Empecé a descuidar esos momentos, esos gestos de amor, de cariño, de afecto. En algún momento dejé de proveer, me desentendí de mi responsabilidad. Dejé de ayudar a mis hijos, dejé de llevarlos a la iglesia, dejé de instruirlos en la palabra, dejé de enseñarles a orar. O la esposa, en algún momento de mi vida empecé a ser desentendida con mi esposo, dejando que él se caliente la comida y que coma como los tigres, frío. ¿Eh? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? Muchas cosas. Hermanos, hablando de este punto todavía, ¿detrás de qué te quieres justificar? ¿Quién es el culpable? Las buenas relaciones a veces se rompen, no porque a veces ambos tienen parte. Los problemas grandes son la acumulación de problemas pequeños que desde mucho tiempo dejamos de hacer y dejamos de ser responsables. Cuando atiendes un problema, a ver, vamos a la raíz del problema, porque solamente me dices lo de arriba, como la cereza del pastel. Vamos a ver la plataforma, vamos a ver la base, cómo empezaron las cosas. No tomaste en cuenta a Dios cuando se te habló. No elegiste el consejo del Señor. Entonces todo tiene una raíz, pero muchas veces procuramos justificarnos. Y número 5, por favor, verso 16. En el punto 5, el ser humano que está muerto espiritualmente, que está en tinieblas, vivirá las consecuencias de su pecado. Miren a la mujer que le vino. A la mujer dijo, multiplicaré, ¿en qué? En gran manera los dolores, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La consecuencia del pecado de la mujer es que se multiplicaron los dolores. ¿Tuvo consecuencia su pecado? Siempre la va a tener. Dios es misericordioso, Dios te perdona, Dios te restaura, sí. Pero la consecuencia del pecado, esa siempre va a permanecer. Con dolor, hubo dolor en la mujer y ahora el deseo de querer señorear a su esposo, ahora fue para el esposo. Por eso Dios establece ahora el esposo y enseguida la mujer como cabeza de hogar. Por eso es muy difícil a la esposa querer sujetarse a su esposo, porque en su naturaleza quiere señorear sobre el esposo. Para el hombre, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, todos. ¿18? (19) Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué existe la muerte? Por el pecado que entró. Amén. Por tal pecado. Pero hay algo bonito. Juan, por favor, capítulo 3. De la luz a las tinieblas. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren qué dice el 19, hablando de las luces a las tinieblas. Pero hay alguien que te puede pasar de las tinieblas a la luz. Y ese alguien es el Hijo de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso que sigue. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De la luz a las tinieblas, por medio de Adán. Pero en Cristo Jesús podemos pasar de las tinieblas a la luz. Jesús es la luz. Así que espero en el Señor que esta enseñanza haya sido de bendición. Hermano, entender esto, los patrones de una persona que vive en tinieblas, es importante. Se esconde de Dios, no aprovecha el llamado de Dios, busca detrás de quién justificarse, le echa la culpa a todos y sabes algo, va a tener consecuencias. Si en esta mañana Dios te ha hablado como cristiano también a que te reconcilies con Él para que te pongas a cuenta, sería algo bonito. Y si tú entendiste que estás muerto espiritualmente y no tienes parte con Dios y los 4 puntos ves que se reflejan en tu vida, hoy puedes pedirle perdón a Cristo. Así que vamos a ir a Dios en oración. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos das la bendición de conocer cómo fueron las cosas en un principio, Señor. El plan que tenías para el ser humano es que no muriera, sino que fuera eterno, Señor, en el huerto del Edén. Pero debido a la desobediencia de un hombre, es que entró la muerte. El pecado entró al mundo por un hombre, y por tal pecado entró la muerte, por cuanto todos hemos pecado, Señor. Por eso la naturaleza del ser humano, que está muerto, se esconde de ti, Señor. Busca, no aprovecha las oportunidades que les das. Busca dónde justificarse, Señor. Y por más que le llamas, a veces se rehúsa. Espera que tú le busques. Y también vemos, Señor, que tal pecado tendrá consecuencia. Bendice, Señor, a tu iglesia, que tome tu palabra en cuenta, Señor, que sobre todo la guardemos en el corazón y que la apliquemos. Y me gustaría hacer una invitación para aquella visita, para aquella persona que entendió la palabra y entiende que está muerto, que no tiene parte con Dios y que ha llevado y lleva a cabo los patrones de una persona muerta, que escucha la voz de Dios y se rehúsa, busca pretexto, busca excusa, no quiere, no ha querido venir a Dios. El patrón también, Señor, de estar esperando siempre que alguien ore, de que alguien le invite y que voluntariamente no lo hace, Señor. Que por más que le han hablado de ti, Señor, ha rehusado el creer en ti. Y que por mucho tiempo, Señor, busca cómo justificar su pecado. Señor, yo te pido que obres en su corazón y que le muestres por medio de tu palabra, Señor,
que su condición de estar muerto no tendrá buen fin. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, yo quiero a Dios en mi corazón? Levanta tu mano, quiero guiarte en una oración. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Allá arriba, que diga, yo quiero a Jesús en mi corazón. Dios te bendiga, amigo. ¿Habrá alguien más que ya no quiera esconderse de Dios? Que ha escuchado hoy la voz de Dios y que lo está llamando. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Las manos levantadas, díganle a Dios. Reconocemos, Señor, delante de ti, que somos pecadores. Nos arrepentimos o me arrepiento de mi pecado, del cual tú lo conoces bien, Señor. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú sabes lo que he vivido, tú sabes lo que he hecho, Señor. Pues todas las cosas, dile ahí a Dios, pues todas las cosas están desnudas y abiertas delante de ti, Señor. Y hoy reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Señor Jesús, te pido por favor que me perdones, que me limpies de todo mi pecado, que me laves. Y te abro la puerta de mi corazón, Señor, y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias a Dios por este tiempo, sigue bendiciéndonos como iglesia. Me gustaría orar por ti, hermano. Yo creo que todos, en algún momento, hemos fallado con el Señor. Y no hemos reflejado ese cristianismo como a Dios le agrada. Pues aún conociendo de la verdad, muchas veces también nos escondemos de Dios. Aún como cristianos, esperamos que Dios nos vaya a buscar. Y aún como cristianos, cuando nos llaman al arrepentimiento, nos rehusamos a arrepentirnos y a volvernos a ti. Aún como cristianos buscamos cómo justificar nuestro pecado. Y eso, porque ven a los demás, porque ven casos en muchos lados y queremos justificarnos. Me gustaría orar por ti, mi hermano y hermana o joven. Que Dios te fortalezca. Levanta tu mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tengamos ese corazón humilde, Dios te bendiga, de reconocer nuestros errores. No esperar a que Dios venga a nuestras vidas y alguien nos esté llamando. Ya sabemos cómo ir a Dios, ya sabemos dónde se habla de la palabra, ya conocemos su voluntad. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Amoroso y buen Dios, tú conoces a tu pueblo, Señor. Sabes lo que pasamos, lo que vivimos, Señor. Bendícelo, Padre Celestial, las manos levantadas que reconocen, Señor, su condición delante de ti. Te ruego, Señor, y te suplico que derrames sobre ellos bendición, que les fortalezcas, que los ayudes y que nos ayudes a todos como iglesia, Señor, a vivir un cristianismo diferente, a vivir un cristianismo, Señor, que cuando te fallemos en algún momento no esperemos tu voz, sino que vengamos a tu estrado, a tus pies, por medio de la oración y confesemos nuestro pecado, nuestra maldad, que no esperemos el llamado, sino que tengamos en mente, Señor, lo que debemos de hacer. Bendice a tu iglesia, Señor. Dice tu palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La manera de reconciliarnos con usted, Señor, es por medio de tu Hijo amado. Ayúdanos a tener ese corazón humilde como cristianos cuando fallamos, cuando te ofendemos. Bendícenos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor nos siga bendiciendo.